Había una vez un niño llamado Nico que vivía en un pequeño y tranquilo pueblo rodeado por un denso bosque. El pueblo, con sus calles empedradas y casas de madera, era el hogar de muchas familias que se conocían entre sí desde siempre. Aunque el bosque cercano era frondoso y misterioso, los habitantes del pueblo decían que era un lugar seguro mientras no te alejaras demasiado de los senderos. Nico era un niño curioso y aventurero, con una imaginación desbordante que lo llevaba a soñar con mundos mágicos y criaturas fantásticas escondidas dentro de aquel bosque. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Nico decidió salir a jugar al bosque. Su abuelo siempre le había contado historias sobre ese lugar, sobre los misterios que guardaba, y como en los momentos de mayor oscuridad, la luz interior podía guiar a cualquier viajero perdido. Recordando esas palabras, Nico metió en su mochila una pequeña lámpara de aceite que su abuelo le había regalado tiempo atrás. Siempre lleva esta lámpara contigo, Nico. Puede que no sea la más brillante, pero su luz nunca te abandonará si la cuidas bien, le había dicho su abuelo. Al principio, todo era divertido. Nico corría entre los árboles, saltaba sobre las raíces y recogía hojas de distintos colores para guardarlas en su bolsillo. Sin darse cuenta, se alejó cada vez más del sendero principal. Los árboles parecían cada vez más altos y frondosos, y la luz del día comenzó a desvanecerse. Cuando se dio cuenta de que había perdido de vista el camino, sintió un nudo en el estómago. Miró a su alrededor, pero todo le parecía igual. La brisa fría de la tarde comenzó a soplar con más fuerza, haciendo crujir las ramas y agitando las hojas secas en el suelo. Con manos temblorosas, sacó la pequeña lámpara de su mochila y la encendió. La luz que emanaba era tenue, pero suficiente para iluminar unos pocos pasos adelante. Con cada paso que daba, intentaba recordar el camino de regreso, pero todo a su alrededor parecía confuso. Las sombras se alargaban y bailaban con el viento, creando figuras extrañas que alimentaban el miedo en el corazón de Nico. De repente, una fuerte ráfaga de viento sopló con tal intensidad que apagó la llama de la lámpara. Nico se quedó inmóvil, rodeado por la oscuridad. Por un instante, el miedo lo paralizó. Se sintió pequeño y vulnerable en medio de aquel vasto bosque. Pensó en gritar pidiendo ayuda, pero sabía que nadie lo escucharía. Entonces, recordó las palabras de su abuelo: cuando no veas el camino, confía en tu corazón y sigue avanzando. Respiró profundo, intentando calmar el temblor de sus manos y el latido acelerado de su corazón. Si me quedo aquí, nunca encontraré el camino de regreso, pensó. Con una mezcla de temor y valentía, decidió seguir caminando, aunque no pudiera ver más allá de unos pocos pasos. Cada crujido de las hojas bajo sus pies le recordaba que estaba solo, pero también le daba la certeza de que avanzaba. Mientras caminaba, comenzó a recordar las enseñanzas de su abuelo: la luz no siempre viene de afuera. A veces, la verdadera luz está en nuestro interior, y es la que nos ayuda a encontrar el camino. Con ese pensamiento en mente, Nico se sintió un poco más seguro. Aunque la oscuridad lo rodeaba, empezó a sentir que había una pequeña chispa de esperanza encendiéndose en su corazón. Después de un rato de caminar, Nico llegó a un claro en el bosque. El cielo se despejó por unos momentos, permitiendo que la luz de la luna iluminara el lugar. La claridad repentina lo llenó de alivio, y por primera vez desde que se había perdido, esbozó una sonrisa. Sin embargo, sabía que aún no había llegado a casa. Mientras cruzaba el claro, vio algo brillar en el suelo. Se acercó y descubrió una pequeña piedra translúcida que reflejaba la luz de la luna. La guardó en su bolsillo, pensando que tal vez podría ser un amuleto de suerte. Continuó su camino, sintiendo que, de alguna manera,
aquella piedra y la luz de la luna lo guiaban. Cada paso que daba lo llenaba de una extraña sensación de calma, como si una fuerza invisible lo estuviera protegiendo en medio de la inmensidad del bosque. Aunque las sombras seguían siendo profundas y el silencio, a ratos, resultaba inquietante. Nico comenzó a imaginar que la piedra era mágica y que tenía el poder de mostrarle el camino correcto. Se repetía a sí mismo que, mientras la llevara consigo, nada malo podría sucederle. El bosque volvió a cerrarse a su alrededor, pero Nico ya no sentía tanto miedo. Recordaba las historias que su abuelo le contaba sobre cómo los viajeros, en tiempos antiguos, seguían la luz de las estrellas para encontrar su camino. Si ellos pudieron hacerlo, yo también puedo, pensó. Mientras avanzaba, escuchó un suave murmullo. Al principio pensó que era el viento, pero pronto se dio cuenta de que era el sonido de un arroyo cercano. Siguiendo el murmullo del agua, llegó a la orilla de un pequeño arroyo que serpenteaba entre las rocas y los árboles. El agua reflejaba el brillo de la luna, creando un camino plateado que parecía invitarlo a seguir adelante. Nico decidió seguir el curso del arroyo, esperando que lo llevara a un lugar conocido. Mientras caminaba junto al agua, sintió que su corazón se llenaba de una extraña sensación de paz. Aunque aún se encontraba en el bosque y no sabía cuánto faltaba para llegar a casa, ya no se sentía tan solo ni asustado. Después de un buen rato caminando, el arroyo lo condujo a un sendero que le resultó familiar. Reconoció unas grandes rocas cubiertas de musgo que había visto muchas veces cuando salía a pasear con su abuelo. Una ola de alivio lo invadió. Estoy cerca de casa, pensó con entusiasmo. Apuró el paso, siguiendo el sendero que lo llevó hasta el borde del bosque. Desde allí, pudo ver las luces de su pueblo brillando a lo lejos. Sintiendo una enorme alegría, corrió hasta llegar a la entrada del pueblo. Al llegar a casa, encontró a su abuelo esperándolo en la puerta, con una mirada de preocupación que se transformó en alivio al ver a Nico sano y salvo. Te estuve esperando, pequeño aventurero, dijo su abuelo, abrazándolo con fuerza. ¿Cómo lograste encontrar el camino de regreso? Recordé lo que siempre me dices, abuelo, cuando no veas el camino, confía en tu corazón y sigue avanzando. Aunque tuve miedo, seguí adelante y encontré el camino, respondió Nico con una sonrisa y con el corazón aún agitado. El abuelo sonrió orgulloso, y con voz serena le dijo, la fe es como caminar en la oscuridad, Nico. No siempre podremos ver lo que hay adelante, pero si seguimos avanzando con confianza, tarde o temprano llegaremos a un lugar seguro. Desde aquel día, Nico aprendió que la verdadera luz no siempre viene de afuera, sino que a veces está en nuestro interior, guiándonos incluso en los momentos más oscuros. La pequeña lámpara de aceite, aunque ya no volviera a encenderse, se convirtió en un recordatorio de aquella noche y de la lección que había aprendido. La historia de Nico se contó muchas veces en el pueblo, y cada vez que alguien se sentía perdido o desanimado, recordaba las palabras del abuelo, confía en tu corazón y sigue avanzando. Así, la fe y la confianza en uno mismo se convirtieron en la luz que guió a muchas personas a lo largo de sus vidas. La moraleja que nos deja esta historia, es que la fe, es como caminar en la oscuridad, confiando en que encontrarás la salida. No siempre podremos ver lo que hay adelante, pero si seguimos avanzando con confianza, tarde o temprano llegaremos a un lugar seguro. Si te ha gustado esta historia y te ha dejado una lección especial, no olvides dar me gusta y compartirla con quienes creas que también puedan disfrutarla. Tu apoyo me ayuda a seguir contando más historias como esta, ya que cada me gusta es como una gota que va llenando mi vaso de motivación. Muchas gracias. Hasta pronto, y buena vida.